María Sánchez Moyano, residente de Urología del Hospital Universitario de Salamanca. Vale, y bueno, como bien has dicho, estás ligada al sector sanitario. ¿A qué edad empezaste ya a sentir que esa era tu vocación de verdad y tu trabajo? Yo supe que quería ser médica desde que tenía como aproximadamente 6 o 7 años, ya me gustaba, me gustaba mucho el campo de los trasplantes. Es verdad que no sabía muy bien en qué consistía ni exactamente qué trasplante pues yo quería hacer en un futuro, pero era lo que me gustaba. ¿Y la carrera te costó o es un poco tabú de que la gente dice que es de las más difíciles de todas? Es difícil en el sentido de que tienes que dedicar mucho tiempo, son muchas materias y es mucho lo que hay que estudiar. Bien es verdad que depende más de la memorización de cada uno que de la capacidad un poquito de desarrollo. Yo pienso que hay otras carreras que a mí me costarían más, matemáticas, física, químicas. Depende un poco de las capacidades de cada uno. Probablemente a ellos les preguntes y a ellos les cueste más memorizar, y lo nuestro sea un poco pues más de memorizar vamos, memorizar y entender, pero menos que O sea que no te desarrollar. costó mucho, ¿no? No, la carrera, la verdad, la carrera se me dio bien. Pues saqué matrículas de honor en algunas cosas, anatomía, demás, pero no se me complicó. El MIR, es más, el examen cuando acabamos la universidad para poder ejercer, es más difícil. ¿Que eso cómo va? ¿Haces un examen de todo un poco lo que has estado estudiando? Sí, es un examen general donde pues entran todas las asignaturas. Cada asignatura tiene un peso diferente que el ministerio le asigna. Asignaturas más importantes tienen más, por así decirlo, tienen más preguntas, y otras que tienen menos preguntas. Entra todo, es un examen al que se presenta todo persona que quiera ejercer la medicina en España. Entonces todo el mundo se presenta, todo el mundo va por igual a ese examen. La carrera únicamente cuenta un 10%, y así que nos preparamos para ese examen. Pues hay academias que te preparan con unos libros, que no tienes que estudiar por tu cuenta toda la medicina. Y hacemos un examen en el que se hace en toda España el examen a la misma vez, el mismo día, a la misma hora, se hace igual para todo el mundo ese examen. Y luego también he visto que muchos medios de comunicación de aquí Salamanca te han publicado hace un tiempo diciendo que habías ganado un premio que se hacía en Madrid. Bueno, cuenta un poco de qué iba ese premio y... Sí, como he dicho antes, yo estoy haciendo la residencia de urología en Salamanca, que empiezo el tercer año ahora en mayo. Y el premio ese pues es un concurso que ha habido de casos clínicos a nivel de España, en el que podían participar pues toda gente que estuviera haciendo urología, tanto residentes como adjuntos jóvenes. En ese concurso presentábamos nuestros casos clínicos que nos parecían más interesantes en el hospital. Entonces cada residente en el hospital de Salamanca, que además es un hospital que somos muy activos en el servicio de urología, pues cada residente presentó pues un caso clínico. Tenían un jurado especializado, urólogos de diferentes hospitales, sobre todo hospitales de Madrid, que seleccionaban los casos que les parecían más interesantes, y entre esos casos que seleccionaron de toda España pues estaba el mío. Luego teníamos otra fase, que era una fase de defensa. Fuimos a Madrid a defender los trabajos que, por así decirlo, habían pasado finalistas, que eran 12. Fuimos allí, los presentamos y el mío fue uno de los ganadores. ¿Y eso hace cuánto ha sido? Pues eso ha sido pues como antes de verano fue. O sea, ya habías acabado la carrera y todo. Sí, había acabado la carrera. Es verdad que allí llamó mucho la atención porque yo, cuando presenté mi caso clínico, yo acababa de empezar porque era R1, que ahora voy a pasar a ser R3. Cuando he ido allí a presentarlo, sí que es verdad que ya era R2 que tenía, pero claro, allí quedó porque claro, era la más pequeña que había, que estaba eso, y además que conseguí el premio. Pues enhorabuena. Y bueno, ahora pasando un poco más a la urología en sí, ¿tú qué crees que es la enfermedad más común entre hombres y mujeres? Luego, si quieres especificar, más común en hombres y más común en mujeres, que suele desarrollar el cuerpo humano o que tú más ves y más frecuente es en los pacientes
que consultas? Nosotros en los pacientes urológicos lo más frecuente en los varones siempre es el síndrome prostático, los síntomas obstructivos del tracto urinario inferior y en conjunto sobre todo la hipertrofia de próstata. La benigna es la más frecuente, que los problemas para orinar por la próstata son los más frecuentes en los varones, lo que todo ello engloba y todo lo que es tanto el manejo médico como el manejo quirúrgico. Con respecto a las mujeres, diría que lo que nosotros más vemos son tanto las infecciones de orina, ya sean de bajas o de los riñones, o también lo que vemos mucho, las incontinencias de orina. Vale. Y bueno, normalmente el ser humano es un poco tonto y cuando padeces algo de estas cosas el cuerpo te va avisando, lo que pasa es que no le sueles hacer caso. Entonces tú, ¿cuáles crees que son las señales que el cuerpo te va dejando antes de padecer esto? Pues es complicado porque depende un poquito de la patología que uno tenga. Es verdad que en los varones muchas veces pues que les cuesta consultar. O sea, yo desde aquí me gustaría darle importancia, sobre todo, más que en las patologías estas de orinar mal por la próstata. Creo que lo que le deberíamos dar más importancia es en los tumores, sobre todo de testículos, darle importancia también a la gente joven, que es muy importante que si tú te palpas un bulto, consultes, porque no es normal que tú tengas un bulto en el testículo, y si lo notas lo más importante es consultar. Pero yo he visto gente que no ha consultado, que luego ha venido por otra patología, porque igual tenía otra cosa y al final se ha visto eso, que era el origen de todo y no consultó, digamos, a Ya. tiempo. ¿Y tú como profesional, cada cuánto recomiendas, por ejemplo, hacerte un chequeo o ir cada X años o cada X tiempo a mirarte? No considero que haya algo preestablecido, creo que es algo más, depende de las cosas. En los varones, pues el PSA, cuando ya son adultos, pues sí que está bien que su médico de familia, pues a lo mejor se lo haga anualmente, eso sí que es verdad. Si no tenemos una patología, tampoco hay por qué tener específicamente un tiempo de chequeo, que tengas que ir al médico de atención primaria sí o sí para hacértelo, sobre todo por la sobrecarga que hay del sistema sanitario, que establecer para todo el mundo que a lo mejor cada 6 meses, cada año tenga que ir a su médico de atención primaria, igual no, igual depende más de que cuando uno mismo note que se encuentra mal, que siente algo, consultar Que pronto. vaya. Sí. Vale. Y ahora es otro tema que no sé si estarás muy al tanto o no, pero yo he leído en varios medios de comunicación ciertos expertos y especializados con la sanidad de que les hacían muchas preguntas sobre la tecnología, la IA, de cómo ha ayudado esto a todo el sector. Entonces, ¿tú qué opinión tienes así un poco a grandes rasgos? Es verdad que nosotros creo que es pronto para decir qué va a suponer la IA en nuestro futuro. Ahora creo que es bastante importante porque sí que creo que sí que es verdad que perjudican algunos sectores, en los sectores en los que requiera imaginación, creatividad, está reventando un poco porque, claro, quita un poco de trabajo. Nosotros creo que nos va a servir muy bien para hacer algoritmos de algunos diagnósticos. Creo que para esas cosas sirve bastante bien. Creo que nos va a hacer daño en el sentido de que si Google ya te decía al paciente, no, es que yo he buscado en Google y Google me ha dicho que podía ser esto cuando te viene a la consulta, pues es que ahora ya no va a ser Google, también va a ser Ya, la IA lo que le va a decir al paciente. Entonces, en ese sentido, creo que nos contrarresta un poco, pero todo lo que sea algoritmos, eso está súper bien. Y lo que es la tecnología, luego por otra parte nos viene muy bien, porque cada vez, por ejemplo, tenemos robots que son mejores, robots que son solo un puerto, que solo tienes que hacer una incisión en vez de tener que hacer 3 o 4. Entonces, ¿y en el Hospital de Salamanca hay bastantes avances tecnológicos o eso suelen ser más en los hospitales más grandes como de Madrid, Barcelona? nosotros en el Hospital de Salamanca, en cuanto a eso, lo que más destaco yo así en nuestros servicios es que nosotros tenemos el Da Vinci, que es el robot. Sí, Es un robot que al final se comparte entre las distintas especialidades del hospital, que a todos nos vendría mejor tener más días en ese robot. Nosotros tenemos un día a la semana, por la mañana y por la tarde, que lo intentamos aprovechar. Ojalá pudiéramos tener otro pronto, que lo aprovecharíamos bien, pero es muy bueno que además se está poniendo
el robot en otras zonas, en Zamora lo acaban de poner hace 1 o 2 meses y están empezando a hacer. Entonces por esa parte nos alegramos por ellos, por nosotros, ojalá tengamos otro pronto y luego hacemos la paroscopia, pero sobre todo lo más el robot. Es verdad que ahora se ha hecho en el hospital que también es un poco robotizar los robots que transportan la comida y los residuos. Ahora hay unos robots que lo llevan encima y la gente no tiene que cargar con ello. Entonces, Sí, lo que realmente supone sirve de eso ayuda, sí. sirve de ayuda, sí. Vale, y ahora ya, bueno, vamos a la parte final de la entrevista, y son pues preguntas un poco más personales, no tienen que estar tan profesionalizadas con tu ámbito. La primera de ellas es, bueno, de aquí a un futuro, ya bien sean 5, 10, 15 años, ¿dónde te gustaría estar y por qué? Bueno, pues en ese tiempo yo ya habría acabado la residencia. Me gustaría quedarme en Salamanca a trabajar. Es verdad que todavía quedan muchos años y hay que valorarlo un poco, pero sí que me gustaría quedarme ejerciendo la urología aquí, y si no es aquí, a lo mejor cerca de aquí. Voy a hacer también la tesis doctoral, el doctorado. Entonces también me gustaría a lo mejor ejercer también la docencia en la universidad y seguir investigando. Vale. Y luego, bueno, esta pregunta, sin decir nombres ni nada, que es un poco lo más raro, lo más extraño, lo más curioso que hayas visto en una consulta con algún paciente. Así raro. O que te llama la atención, que luego tengas de anécdota para contar a tus amigos o familiares. Sí, más que nada es la gente. Lo que ves tú que a lo mejor, pues a lo mejor al resto no le impacta tanto cuando ves litiasis, o sea, piedras en un uréter que a lo mejor miden casi 2 centímetros y lo normal para poder expulsarlas pues a lo mejor es menos de 7 milímetros. Y tú dices, ¿cómo podía tener esto aquí? O sea, ¿cómo ha podido bajar? A lo mejor si lo tiene a una distancia ya cerca de la vejiga, ¿cómo ha podido esto bajar desde el riñón? Por el Ya, trayecto, que al final es muy estrecho el conducto, abajo más que otra cosa. Sí. vale. Los varones también con el pene, alguna cosa así especial, pero Vale, y luego ya las dos últimas cosas que van un poco unidas. Yo voy a hacer varias entrevistas y, por ejemplo, he tenido una con un futbolista del Salamanca y, bueno, siempre dejo al invitado que haga una pregunta para el siguiente y el siguiente tiene que contestarla y hacer otra pregunta para el siguiente. Entonces, en tu caso, la pregunta que me ha dejado es ¿qué cambiarías tú del sector en el que trabajas si pudieras? O sea, puedes irte a grandes rasgos. Imagínate que tú puedes hacer lo que tú quisieras de verdad, por muy imposible que parezca, pero si lo pudieras hacer, ¿qué es lo que harías? creo que haría muchas cosas y creo que lo primero que haría sería a nivel de trabajo de nosotros. O sea, creo que sería a nivel superior lo que haría, que sería abolir las guardias de 24 horas. No, o sea, no permitiría que nadie estuviese trabajando en el hospital 24, 32, 36 horas y estuviese O sea, operando eso a es un lo primero que paciente, harías. después de trabajar esas horas, o que al menos esas horas a grandes rasgos o se pagaran una hora que tú mm, le pagarías a un trabajador normal como una hora extra, o que al menos cotizasen para tu jubilación. Creo que cualquiera de Ya, las cosas me sería... parecería bien. Con respecto a los pacientes, lo que cambiaría es que creo que muchas veces no sabemos eh, relacionarnos bien con ellos y transmitirle la información como ellos necesitan que se la transmitamos, porque ellos no son médicos, no son enfermeros y muchas veces no entienden. Y la gente, por no perder ese tiempo, que tampoco tenemos, es verdad, pero por no perder ese tiempo, pues a lo mejor no se detienen. Cada persona necesita. Igual hay uno que en 5 minutos se lo has explicado, lo ha entendido, pero igual hay alguien que necesita media hora. Vale. Eso. Y ahora tú tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado, que bueno, contacté con una asociación de aquí de Salamanca acerca de la anorexia y la bulimia. Entonces seguramente venga una chica que ha sufrido anorexia. Entonces, bueno, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué te gustaría saber acerca de ella? Lo que sea un poco que te dé curiosidad o te genere interés. A mí me gustaría saber, desde el ámbito sanitario, cómo piensa ella que se le podría haber ayudado mejor, si se le habría podido ayudar mejor de alguna manera desde el sector sanitario. Vale, perfecto. Pues estaría. Muchas gracias.